Hola, buenas tardes. Soy Francesca Melborita Fray Flores, perteneciente al equipo de África. Hoy les expondré sobre la edad de oro de los extranjeros en el continente africano. Antes que nada, tenemos que quitarnos el escepticismo y este concepto erróneo que África siempre estuvo estancado, no hubo modernización o avances tecnológicos en el continente. Desde el interior de África ya existían imperios como el Mali, el Imperio Songhang y el Reino de Congo, entre muchas otras civilizaciones e poblados originarios. Durante la Edad Moderna, la presencia de África en el continente era muy escasa, se limitaba a los puntos estratégicos de Sangán, de Zambia y Gambia, y solamente se trataba como puntos de comercio. Es importante recordarles que la esclavitud ya existía desde tiempos inmemorables por parte de África, desde las primeras excursiones europeas prominentes desde el siglo XIX. No obstante, durante el auge de colonización europea, nuevas formas de dominio y explotaciones comenzaron a ser protagonistas en este periodo, sobre todo porque los europeos querían mano de obra resistente para las colonias que en América. En 1830, con el objetivo de acabar con la piratería barbárica, Francia comenzó un proyecto de colonizar Argelia para así evitar más ataques a su población. Pero se dieron cuenta que ese territorio era muy rico en nutrientes, mano de obra, y comenzó a enriquecerse su poblado. Por lo tanto, eh, comenzaron a expandir más su territorio, los otros países se dieron cuenta y de esta manera comenzó la carrera de explorar y descubrir África por parte de Europa. En 1830, cuando Francia colonizó Argelia, muchos países europeos se dieron cuenta que estaban enriqueciendo por haber conquistado un territorio africano. Por lo tanto, comenzaron a imitar su proyecto y comenzaron a explorar África y a adentrarse a ella para conquistar territorios. De esta manera, en 1844 y 1898, comenzaron a repartir a África entre las grandes potencias que son España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal y Bélgica. Entre los que comenzaron, los más potentes serían Francia y de ahí seguiría el Reino Unido, que conquistaron gran parte del territorio africano. Esto dio paso a lo que conocemos como Conferencia de Berlín, que consta de 35 tratados. Algunos de sus puntos principales es sobre el comercio, entre ellas sería la libertad de comercio en la cuenca del río Congo, desbocamiento y regiones circulares, declaración sobre la trata de esclavos, la neutralización central de la zona de África, la ley de navegación de los ríos Níger y Congo y la introducción de relaciones internacionales de normas uniformes para futuras ocupaciones. Esto no dio cabida a, los, a las personas locales, no les dio una seguridad, al contrario, les permitió que los países que ya habían repartido hicieran lo que quisiesen con la gente originaria de ahí. África, al ser conquistada y colonizada, dio paso a la administración y explotación de recursos de la región. Una de las formas administrativas que había fue el protectorado, cuando un país más fuerte le da su protección a un país militarmente débil a cambio de su protección. Esto, por lo general, mantiene algunas formas de administración y soberanías nativas, aunque esto no significaba que los líderes originarios
iban a estar establecidos, es más, los quitaban de ahí y ponían a su cargo a un europeo. La colonia era un territorio sujeto a la administración del gobierno de un país llamado metrópoli. Esto surge como derecho de conquista sobre un territorio que ha sido derrotado y por lo tanto no tiene su propia autonomía. El mandato es una forma de organización creada por las sociedades nacionales con el fin de administrar colonias de países derrotados. Un ejemplo sería el Sundonte, Namibia, de África. Territorios metropolitanos son aquellos que jurídicamente tienen la misma condición de territorio de la metrópoli, o sea, que tienen su propia autonomía en casos especiales, pero de igual forma aún pertenecen a otro continente, a otro país. Las consecuencias de conquista que trajeron estas formas de territorios fue que la mayoría de estados desaparecieron conforme avanzaba los europeos durante el siglo XIX, erradicando poblaciones o marginando incluso aquellas. Los antiguos reyes africanos fueron reemplazados por los europeos, ingleses y franceses y los calificaron como menos que ellos. De igual manera, África aún había este predominio de los estados de origen tribal, de pequeños territorios gobernados por monarquías familiares históricas como los reinos de Mosul. O sea, que no fácilmente ibas a quitar toda una estructura social e histórica por alguien europeo. Esto trajo grandes peleas, luchas y rivalidades entre los africanos y los europeos. Con el descubrimiento de minerales y recursos naturales de África durante la década de 1870, detonó la lucha de territorios por parte de los países europeos. O sea, se dieron cuenta que no todos los recursos estaban distribuidos de manera uniforme, así que también comenzó la lucha entre los mismos países europeos en el territorio africano. Esto trajo consigo un sentimiento de menosprecio por parte de África hacia Europa, ya que veía cómo estos europeos les quitaba lo que por derecho les pertenecía a ellos. Y también durante 30 años este sentimiento de enojo comenzó porque les arrebataban todo. Al ser conquistados por los países europeos y siendo repartidos, esto no significaba que los países europeos les daban los mismos derechos que en su país. Es más, no eliminaron la esclavitud, es más, la fomentaron y dijeron que cada quien se hacía cargos por su cuenta y no les dieron el proteccionismo adecuado a los nativos o la libertad religiosa. En esta última se recordaba y se menospreciaba a aquellos nativos por parte de los europeos, creando el racismo y siendo fomentada por teorías pseudocientíficas que afirmaban que los europeos eran superiores que los africanos. Esto está completamente erróneo. Que un país sea desarrollado tecnológicamente no significa que está desarrollado en lo espiritual, en la naturaleza o cualquier otro tipo de calificación para ser superior a otro. Cada raza tiene sus propias circunstancias y lo más importante de esto es que ningún país tiene el derecho a intervenir en tierra ajena por el simple hecho de conquistar o extraer las riquezas naturales del país. Sin más que decir, espero que les haya gustado y me despido.